Suscríbete a la Panterita. Para el comandante, ya viene Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande a través de Monumental. Pasan cosas y pasan a través de fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Los Sarrap, de Garelli Estructuras. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Y Palé, alta gama. Ciopar, la calidad es la diferencia. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Estamos con Quique Landaida desde Lima. ¿Cómo te va, Quique? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Saludos a los integrantes de la mesa y la audiencia. Todo bien, todo bien. Bueno, contanos, Quique, con relación a la presencia de Olimpia, cómo están las cosas desde que llegaron, los trabajos que realizaron. Contanos cómo se percibe el protocolo, el tema sanitario. Contanos. Y todo realmente bien. Dentro de lo planeado hemos llegado, ayer hubo vía charter, incluso el equipo llegó al mediodía, almorzó, tuvo un descanso y después nos movimos en La Videna, que es la sede de la selección peruana. Van a descansar y ya esperando el partido, ¿verdad? Es un partido realmente muy importante, un partido largo, porque hoy cambió el tema por el gol de visitante, sería un partido prácticamente de 180 minutos, ¿verdad? Sí, señor, no existe. Está la diferencia de gol, pero no ya. Los goles de visitante, estando en la presión tan común, vale doble. Con relación al equipo, tenemos una idea de cómo va a formar. ¿En qué momento Julio Cáceres anuncia la conformación del equipo ya públicamente? Y como todo, Julio está acostumbrado a verlo cuando una hora antes, cuando como el reglamento lo dice, y bueno, si él quiere dar el equipo antes, él lo da, pero eso lo maneja directamente él. Está bien, Julio. ¿Cómo está Antolín? Lo que pasó con Antolín, el golpe en la cabeza, aguantó el partido, contanos. Bien, estuvo entrenando ya con normalidad y está bastante bien. Bueno, con relación a la ausencia de Richard Ortiz, él no integró la delegación, espera partido de vuelta, va a ser muy difícil el próximo miércoles. Y yo creo que él ya está comenzando a intensificar su entrenamiento. Él también quiere, se está conversando mucho con él, pero él quiere volver a hacer un pequeño trabajo de base porque realmente venía muy bien Richard y que queremos que cuando vuelva con todo, ¿verdad? Y yo creo que
podría estar para el segundo partido si es posible. Bueno, y con relación estamos con Quique Landaida, con relación a Iván Torres, su momento, lo que pasó, la señora, todo es como una tragedia, ¿no? ¿Cómo está él? Yo sé que está arropado por todos ustedes, pero ¿cómo ve? ¿Habla? ¿Se siente? Contanos. Sí, él está con nosotros, realmente tiene una fortaleza increíble porque seguramente estará todavía pasando por un momento muy difícil. Acá realmente el grupo de jugadores y ya son extraordinarias personas y todo le están arropando como dijiste, y él también está asumiendo esta situación, y yo creo que va a ser muy difícil en el día a día, pero él está capacitado para salir de este difícil momento, ¿verdad? Claro, y incluso necesita un desahogo pisando la cancha, como podrá ocurrir hoy. Salazar a la derecha, Torres a la izquierda, Antolín. El tema del rival, ¿miraron, observaron el de César Vallejo? Sí, nosotros tenemos, gracias a, como se dice, cuando estuvimos por la selección, el profe Helio también, tenemos gente que le estuvo siguiendo al equipo peruano. El profe sabe todos los detalles, tratamos de cuidar todos los detalles para cada partido, también, ¿verdad? Porque es muy importante saber lo del rival, y bueno, esperemos hoy que salga todo bien. Está bien, Quique. ¿A qué hora van a la cancha? Partido 19:30, hora peruana, 21:30 de nuestro país. Cerca de donde están en Miraflores, ustedes en el hotel, el Estadio Nacional de Lima. ¿Cuánto? ¿20 minutos? ¿30 minutos? 30 minutos aproximadamente, uno por una cuestión, tiene que estar 2 horas antes. Ahora creo que en 1 hora vamos a tener la reunión técnica, y se indica todo el horario de salida para cuánto tiempo tiene que estar el equipo. Generalmente uno tiene que estar 2 horas antes, y bueno, estamos esperando esa reunión para los últimos detalles ya para el partido. La prensa peruana apareció poco para este partido, ya que se trata de un equipo de Trujillo y el partido se juega en Lima. Realmente poco. Estamos muy tranquilos porque también está muy estricto el tema del protocolo, ¿verdad? Está muy estricto, y bueno, estamos también nosotros adecuarnos a esa reglamentación. Bueno, finalmente, Quique, con relación al partido, lo mejor para ustedes, ¿el retorno es inmediato, terminado el partido, 1 o 2 horas, o van para mañana de mañana? No, entrenamos mañana a la mañana aquí, porque es una cuestión de, queríamos volver antes, pero una cuestión del aeropuerto no se puede salir después de la 1 de la mañana, entonces descansaremos aquí, se entrena, vamos a aprovechar el día, entrenamos acá nuevamente en la Videna, y después del entrenamiento después del mediodía estaremos saliendo para retornar a Asunción, y seguramente estaremos llegando a las 5 o 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde están llegando, y esto de la medianoche es estricto en Lima, A las 12 dicen, bueno, a las 12 tuvimos experiencia propia, ya no hay ningún vuelo, así es Lima. Sí, así es Lima. Eso realmente en nuestros planes al comienzo estaba tratar de salir una vez terminado el partido, pero no se puede, entonces adecuamos el trabajo para mañana, porque no podemos nosotros perder ni un día, porque tenemos una agenda realmente muy apretada, ya que el sábado tenemos que jugar un partido muy importante contra Guaireña. Bueno, muchísimas gracias, aquí cuando quise a las 12 quise decir la medianoche. Un saludo al aire, gracias por este tiempo, todo tan valioso para nosotros, muy amable, Quique. No, cuando guste. Quique Landaida. Ese es el tema del chat, de no poder salir a la medianoche, y te apuran, y vos migración y ya te pones todo nervioso y te altera absolutamente todo. Por eso dice que no puede. No puede. No es que vos te vayas, aunque sea vuelo charter, sí, a la 1 a la 2. No vas a salir. Por eso mañana 5:30. Sí, recién por la tarde estará llegando Olimpia. Van a practicar, entonces a la mañana van a aprovechar ese tiempo allá. Sí, señor, y llega mañana Olimpia recién como diría que a la tardecita. Exacto. No puede salir por una disposición de aeropuerto, terminado el partido. Hasta 1 hora las máquinas pueden llegar o despegar. Y es lo que pasa en Lima. Quisieron y no pudieron. Porque el partido comienza a 19:30 la peruana, termina 21:30. Mientras van, se prepara, migración y lleva su tiempo. Sí. Bueno, ya volvemos.
La Agrícola de Seguros Generales, Ciudad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria, puedes ser propietario de un lote hoy mismo, con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes sociales, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, casi R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Rodrigo Gerardo, Leandro Adonio Belli, con B larga, Belli. Para que termine yo retuiteé anoche, para que termine de concretarse la vuelta a Chelo Díaz, a Racing, primero tiene que acordar su salida a Libertad de Paraguay, el jugador. Pero Libertad pagó. Y Clásico Libertad, ahí lo tiene. Si puede hablar Rubén Ditore, o el colega, Racing ya le hizo una propuesta formal para que se incorpore y siga trabajando en el club una vez que se retire. Se vienen horas decisivas. También me arrobó a mí ayer el colega. ¿Y cómo es? Marcelo Díaz, ¿verdad? Sí, Marcelo Díaz. El chileno. Exacto. Estuvo comentando en canales chilenos también. Él está medio retirado. Sí. Y hay otro que dice y como termina acá, dice que se incorpore y siga trabajando en el club una vez que se retire. ¿Cómo va a ser? Si Libertad pagó. O sea, Racing lo que le ofrece es el último año de contrato del jugador y al retirarse agarrar un cargo en Racing. Pero el jugador tiene que desvincularse primero de Libertad, que es el club con el que tiene contrato vigente. Pues sigue trabajando en el club. El tema es que es de Libertad. Sí. Libertad pagó. Y si no jugó poco. 3 partidos. Pero cuando hablamos con él, no quiso luego hablar. Y está el mismo, ¿verdad? Sí. Sí, estaba comentando un canal chileno, era comentarista. Él había venido con 8 meses de inactividad cuando llegó a Libertad. Pero habrá pagado, o no sé cómo ¿cómo es la cosa, Denis? Sí. El jugador está inestable. Y un caso muy singular. Pasa que estuvo, pero siempre con problemas físicos. Después de jugar el primer partido tardó un mes en recuperarse, después se recuperó y se volvió a lesionar. ¿Cómo entonces el tema? No estaba apto durante el 2021. No sabría decirte, poco jugó en Libertad realmente para... No, 3 partidos. Sí. 3 partidos. Yo casi ya no me recuerdo cómo jugaba él aquí en Libertad, no lo vi con tanta aquí en Libertad. Yo me acuerdo de él, y jugó como un extremo a la derecha. Extremo a la derecha. Y se adelantó. Y jugó pero poco, pero tuvo minutos. Bueno, ¿sabes lo que me acuerdo de él? ¿Sabes lo que esté equivocado? Que jugaba incluso como extremo derecho o puntero derecho, siendo lateral derecho. ¿Quién es ese? Ese me parece que se está confundiendo con Boca Negra, no. Que en su momento jugó, porque Díaz jugaba de volante central, delante de los centrales, la primera opción de pase de salida. ¿Quién era en Libertad que se metía arriba a la derecha? Mayada puede ser, Mayada jugó mucho ahí. Ya Libertad tenía un lateral que jugaba puntero derecho. Que sigue ahora. Gracias, Víctor, por corregirme. Ese es el chileno. El chileno, Mayada, como dice Víctor, ese, Boca Negra, me acuerdo. Sí. Díaz jugó exactamente un partido por el torneo local. Y en copas internacionales jugó 3 partidos. ¿Y Díaz está por aquí? ¿Por Libertad o cómo es? Y al tener contrato debería estar acá ahora. Sí. Trabajar en la reserva, lo siguen en Libertad. Okay. Bueno, se despidió esta mañana Carrizo. Pedro Carrizo agradeció la intención de Cerro de contar con él nuevamente y se despidió de todo desde la distancia. Está en Rosario. Y no se puede hablar con Carrizo. Y está para ir a... colega primero, Leandro Adonio Belli. ¿Cómo te va, Leandro? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien. El tema de Marcelo Díaz es muy especial, porque, bueno, quisimos hablar con él, te decimos, dice, tengo que tener la autorización de mi club, debe ser Libertad, no es Racing.
Entonces no puede hablar. De hecho, Leandro no habla. Cuando vino acá, evitó todas las entrevistas. ¿Cómo es el tema de Marcelo Díaz para Racing? ¿Está esperando Racing que se desvincule de Libertad? Aquí jugó muy poco y no pudimos hablar con él así, como lo estamos haciendo con vos, por ejemplo, para charlar, hablar, Leandro. Te escuchamos. Sí, exactamente. En este caso, la academia está interesada en Marcelo Díaz, no solamente para que pueda incorporarse en lo inmediato como volante central, sino que la intención es que también pueda desempeñarse en el club en un futuro en otra función, ¿sí? Ya sea como técnico, manager o cualquiera de las funciones que pueda haber dentro de lo que es la institución. En este caso, efectivamente, como vos bien dijiste, lo que Racing está esperando es que el jugador se desvincule de Libertad de Paraguay. Para eso tendría que resignar mucho dinero, teniendo en cuenta que el contrato que tiene el jugador allí es muy alto para la economía, al menos de Argentina, ¿sí? Justamente por eso es que no continuó acá en el país y decidió emigrar a Paraguay. Para eso, como le decía anteriormente, tendría que resignar lo que es el contrato que le queda, que si no estoy equivocado es hasta diciembre de este año, y bueno, venir a Argentina sabiendo de que va a cobrar o va a tener un contrato mucho menor al que cobra hoy en día, y que ese contrato va a ser por productividad, ¿sí? Teniendo en cuenta los partidos que juegue, los minutos, asistencia, goles, etcétera. Entonces eso es un panorama que bueno, va a tener que definir el jugador. ¿Cómo se mantiene esto, Leandro? ¿Vos llegaste a hablar con él, con su representante o no? Porque vos estás diciendo, puedo ocupar otro cargo, no de futbolista en Racing. ¿Y cómo hace con Libertad? Sí. ¿Parado? ¿Cobra? No hay ningún reclamo. Si cumple Libertad con él, aún sin jugar, porque vino como un jugador cotizado, ¿no? Sí. Sabía que no tuvo la posibilidad de jugar muchos minutos. Estuvo a maltraer una lesión a lo largo de todo lo que fue el año pasado. También estoy al tanto de que Arnero, el técnico de Libertad, no lo tiene considerado, y bueno, justamente es una decisión que el jugador tiene que definir si prefiere seguir cobrando un buen sueldo a pesar de no tener minutos, o si prefiere recibir ese contrato, volver a la Argentina, tener minutos, pero saber que el contrato que va a cobrar va a ser mucho menor. Disculpame por la pregunta, a nosotros se nos borró de la mente Marcelo Díaz, pero como tuiteaste y retuiteamos, Leandro Adonio Belli, contanos, sí. Él está acá entonces, ¿no? A disposición. Claro, exactamente, él sigue entregando en Libertad, lo sigue haciendo con el plantel de primera, pero de forma diferenciada, y bueno, está a la espera, digamos, de resolver cuál va a ser su futuro. ¿Él lo maneja a título personal o tiene un representante, Leandro? Tengo entendido que tiene un representante, no tengo contacto con el representante, sí con el jugador, y al jugador le produce la posibilidad de volver a vestir los colores de Racing Club. El tema pasa que, como bien decía anteriormente, también cuida su economía, entonces si es un contrato muy bajo en comparación a lo que percibe en la actualidad, las posibilidades son cada vez menores. Los paraguayos, uno que ya está creo que nacionalizado, Juan Cáceres, y Matías Rojas, integrante de la selección paraguaya en Racing, Leandro. Exactamente, ambos jugadores vienen siendo titulares a lo largo de lo que fue la última temporada. En el caso de Juan Cáceres, ahora se sumó otro lateral, por lo tanto va a tener más competencia, y en el caso de Matías Rojas se dio la incorporación de Edwin Cardona, proveniente del Solo de Tijuana, luego de su paso por Boca, que bueno, la idea es que tenga la posibilidad de compartir lo que es la generación de juego en el equipo. Sí, Leandro, y el tema económico, paraguayos en la Argentina, pero ya las condiciones económicas no son las mismas. Claro, exactamente. Esto pasa más que nada por una cuestión del dólar, ¿sí? Que no es el mismo dólar que se percibe en Argentina del que se puede percibir en otro país. Por lo tanto, los mercados de Uruguay, Paraguay, inclusive Colombia, son más seductivos a nivel económico en comparación con lo que se puede llegar a cobrar aquí en Argentina. Y bueno, Leandro, nos quedamos con la gana de Marcelo Díaz, te seguimos a vos, tiene Paraguay, trabaja diferenciado. Racing lo quiere para otra función, incluso que no se habla de jugador, pero de repente saltó lo de Díaz porque dijimos, bueno, se nos escapó, se nos borró de la mente, y a través de lo que vos publicaste nosotros hacíamos el seguimiento. Leandro, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Arturo, que tengas buen programa. Gracias, muy amable. Leandro Adonio Belli. Y se nos fue Díaz, y está acá. Sí. ¿Y ustedes sí. no le preguntan? Contrato. Y tiene un año más de contrato. No, pero qué cosa rara.
Es jugador caro, güey, ¿no? Sí, Es la fama que que tiene Libertad estaba allí. La última vez que se habló con Editor era que se estaba intentando rescindir el contrato. Después como que quedó allí. Pero el jugador tendría que resignar mucho dinero Es en ese caso. y la ahí situación está de la lo que traba. Racing va a pagar y lo que va a cobrar aquí. ¿Y a vos te ocurrió alguna vez eso, Dani? No. Generalmente rápidamente te busca el club. Pero si no quiere jugar el jugador. Él no quiere jugar, estuvo parado. Mucho tiempo. ¿Cómo ya. vino la pregunta? Vino, ¿cuántos partidos jugó? 3 partidos jugó. Y nada más. Sí. Nada más no jugó. Y venía de 8 meses de inactividad, o sea... Pero cuando Libertad lo contrata, sabe Garnero, sabe Editores, sabe Libertad, que estaba parado. Sí. Sí, cuando quisimos hablar con él estaba hecho de comentarista en Chile. Se asumió ese riesgo de Libertad, de traer a un jugador en Y esas bueno, pero condiciones. ese es un jugador de $40,000 por mes. Y sí. 40, 50, no es un jugador que ahora le está pagando 5 o 10 mil dólares. Campeón 2 veces de la Copa América, campeón de Copa Sudamericana con U de Chile. Y bueno, jugó en Brasil, jugó... ¿Y cómo es? ¿Y cómo Libertad no, vos no sos periodista, vos, Denny, hace cuánto que estás, no despierta por el interés de esto. Pero es increíble, es un dato muy curioso, muy especial, porque dice, tiene contrato hasta diciembre, dice. Sí, 2 años de contrato le hicieron cuando vino. ¿Y después? 2 años. Ni el libertaño se acuerda bien de Marcelo Díaz. Esa es la realidad. Sí. Ni el libertaño no se acuerda. No, pero cierto es periodístico, no es un caso especial. Yo no digo que sea periodístico, no. O sea, del claro periodístico creo que todo importan los 35 jugadores que están dentro del plantel Libertad. Pero ni el hincha Libertad se acuerda de Marcelo Díaz. O sea, fue uno de los tantos que pasó sin pena ni gloria. Recuerdo el partido contra Santos, había jugado, después se lesionó, hay tu estadística, 2, 3 partidos. Sí, 3 partidos. Vino con mucho cartel, estuvo allí y Niño, no te hago funcionó. una pregunta, vamos a hacer comparativo, ¿me permitís? No funcionó. Vamos a hacer comparativo. Está lo bueno la historia. Voy a poner como caso Carrizo en Cerro. Voy a poner nomás así, pero no se puede comparar. Bueno, no se puede. Pero a Carrizo le dijeron, en Cerro no va y no va. Sí. Va a jugar en Peñarol, Federico Carrizo. El detalle que falta es que se vacune. El presidente Peñarol le quiere. Y le quiere, pero tiene que vacunarse. Rosario dice que ya está ya un hecho. Estamos con el doctor Litore. Por ejemplo, dice, esta mañana Carrizo agradeció la intención de Cerro, se despidió desde la distancia. Y ahora aparece Peñarol. Sí, el propio presidente Ignacio Rubio dijo en Sport 890 que no tiene la vacuna, nos confirmó que llega y se vacuna, está dispuesto en el contrato como una cláusula. Se va a vacunar en Uruguay, y acá no se quiso vacunar. Y acá no. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? Todo bien, Arturo, ¿cómo estás? Doctor, llama la atención y disculpanos la curiosidad más que la atención. Se nos borró de la mente qué se hizo de él Marcelo Díaz. El colega Leandro Adonio Belli dice, para que termine de completarse la vuelta al Chelo Díaz Racing, primero tiene que acordar su salida de Libertad. Ya le hizo una propuesta formal para que se incorpore y siga trabajando en el club una vez que se retire, incluso en otra función. ¿Cómo el caso de Marcelo Díaz? ¿Sigue trabajando en Libertad y con quién, doctor? Claro, él sigue trabajando, pertenece al plantel de la primera del club. Hasta fin de año es jugador del club. ¿Y qué pasa con él? Nada, está a disposición del cuerpo técnico. El cuerpo técnico no cree que es necesario en este momento un servicio como de otros jugadores y nada más que eso, pero él entrena normalmente con el plantel. Su contrato está vigente, nosotros cumplimos a rajatabla a fin de mes con él y hasta fin de año sigue siendo jugador del club. ¿Y de alto costo de doctor Ditore? ¿De qué? De alto costo de Marcelo Díaz, chileno. Sí, claro que es de alto. Pero qué curioso, o Libertad cumple, firmó contrato por 2 años, ahora termina a fin de año, no juega, no es considerado por el técnico. Una situación muy peculiar. Sí, la verdad que sí, pero esa es la realidad. En este estado están las cosas y si el cuerpo técnico no ve que no está en condiciones o cree el cuerpo técnico que no puede rendir o tiene jugadores que rinden más que él en este puesto, que es una decisión puramente técnica. Pero no trabaja en la defensa principal. Sí trabaja diferenciado en un grupo que está aparte, ¿verdad? Pero sí está frente que se mete al plantel de primera.
Bueno, pero a la hora de la verdad no concentran, no sé una manera de decir, no sé si concentran o no concentran, pero no están en el plantel de primera para los partidos. Está a disposición del cuerpo técnico. Ahora, si concentra o no concentra es una cuestión que el cuerpo técnico decide. Claro, nosotros, por ejemplo, para el partido del sábado, hasta ahora no sabemos quién va a concentrar o no. Pero hace tiempo que no juega Marcelo Díaz. Sí, es así. Tuvo algunas lesiones, se recuperó, pero ya, como te digo, es una cuestión puramente del cuerpo técnico. Ya sé, doctor, redondeando con esto, jugador caro, tiene su costo, Libertad cumple y no juega, Marcelo Díaz. Así mismo esa figura de poner es la que es real. Gracias, doctor, muy amable, doctor. No, cuando guste, Arturo. Gracias. Después vamos a hablar del tema, tenemos tiempo de la convocatoria para que los liberteños vayan a la cancha y otro tema que están convocados. Así es, practica con el diferencial. Sí. Entre comillas de primera. Sí. No hay convocado, no juega. Y Libertad cumple jugador alto costo. Y ese es el lujo que se da Libertad, por tener mucho dinero, claro. mucho presupuesto. No es la primera vez que le sucede. En su momento varios jugadores terminaron así, Magnelli Torres, Abecasis, jugadores a los que se le buscaron salida y al final fueron paraguayos. Pasó con 1 o 2 meses. Pedro Benito, Marmolinos, unos cuantos que estaban. No, pero los jugadores extranjeros, como dicen, extranjeros, sí. vino, pero después se fueron. Este está con contrato 2 años y jugó otro partido. Es decir, vamos a buscar un jugador en el fútbol paraguayo de mi compañero que haya jugado 3 partidos y que haya firmado por 2 años. No me quiero muy difícil de encasillar en lo que estoy diciendo. Es un jugador de alto costo, lo dicho los autoritores, cumple Libertad con él. Claro. Entonces yo quiero que ustedes me traigan un jugador que haya firmado por 2 años de alto costo y que juegue 3 partidos. Por favor. Él, Marcelo Díaz no habla, está tranquilito acá. No quiero ser ofensivo, no sé si hace turismo, ¿qué hace? Porque yo conozco lo que es ser diferenciado. Después dice, se lastima, no está. Y cumple Libertad con él, digo. Sí. Así es. No hay, dame por otro caso en el fútbol paraguayo. No, hasta este punto, con esta jerarquía no. A vos me puedes decir, estos que tuvieron en Libertad y que le dicen no te necesitamos, y hiciste 1 mes, 2 meses en la reserva y después se va. Sí. Osmar Molina pasó eso, Ganso Benítez, Miguel Paniagua. Sí. Pero no, eran jugadores. No, como Marcelo Díaz. No. De casi, por ejemplo, yo me enteré que en un momento ni siquiera podía practicar al mismo horario el plantel de primera y él tuvo que alquilar la cancha de Trinidense y se iba con un preparador físico personal a hacer trabajo de Trinidense. Igual Libertad mientras le pagaba el salario. Pero no se llegó a este punto de Marcelo Díaz y aparte el monto es mucho más grande seguramente el que cobra Marcelo Díaz. Sí, señor. Hoy miércoles descuentos reales, hoy es días de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento en nuestras sucursales y en todas las formas de pago. Hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701, a tu sucursal preferida. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga a tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro diplomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro diplomático. Con Medilife, comenzá el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Regala amor, regala Tupi, enamórate de todo lo que Tupi tiene para vos, celulares, relojes, parlantes, planchitas, cortapelos, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyer, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py, la gente sabe. A mí me produce, pero ya está, ya. Los compañeros a veces no le dan bola. 3 partidos, solamente Libertad. Hay casos que van a la reserva, algunos que no quieren jugar en la reserva, no quieren trabajar y se van.
Porque le espera hasta que termina la paciencia. Y cuando terminó la paciencia vos querés jugar y te vas. Marcelo Díaz, un chico historiano en el fútbol chileno, campeón. Sí, campeón 2 veces de Copa América y Sudamericana. Y jugó en Europa, en Alemania, en España, estuvo en las dos Copa América, ¿verdad? 2015-2016. Con Argentina en ambos casos. Exactamente. Está en libertad, está acá en el país. Ya si lo quiere para otro, él está tranquilito nomás. Sí. Cobra su dinerillo, como diría Menchi. Llamativo por donde lo mire, ¿eh? Sí. Otro podrá buscar rescisión de contrato. Si yo técnico viene, y no es un caso muy especial en el fútbol paraguayo, viene, yo ganero digo no me sirve. Lo acaba de decir Ditone, ¿eh? Depende del técnico. ¿Para qué le tenés? Rescindir no me contrato. O el jugador no quiere. Otro tema. El jugador puede decir, páguenme lo que tiene que pagar, ¿eh? Sí. Claro. Yo no es culpa del jugador. No es culpa del jugador. Y Libertad busca otro acuerdo, que por lo visto el jugador no acepta, por eso no se da ya la rescisión. Porque si Libertad rescinde unilateralmente el contrato, va a tener que pagarle el sueldo hasta fin de año. Claro. Y por eso, el jugador no quiere. Y el jugador va a seguir cobrando mientras... No, pero cuando le interesa si ya está retirado. Sí, dice. Pero el jugador ya está retirado, páguenme nomás. Hasta diciembre, por eso dedicaste turismo. Y cumple horario. Pero turismo no juega. No, está ahí sin saber, o sea, sabiendo que no va a tener... Está disponible, pero el técnico es el que no le tiene en cuenta. Pero es extraordinario el caso de Libertad de Marcelo Díaz. No sé, un jugador de 40 o 50 mil dólares por mes. Fue una de las primeras incorporaciones, él y Mayada. Sí, Mayada era. Sí, en la etapa de enero. Cuando vino, ¿sí? día a día, Marcelo Díaz, quisimos hablar con él, no está comentándola, y no es personal con él. ¿Quién lo trajo? ¿Garnero lo trajo? Y en la época de enero, sí, para la apertura, llegó. Tardó unos partidos en ponerse a punto, jugó uno, se lesionó, jugó otro, se volvió a lesionar, y así transcurrió su primer año en Libertad. Con todo lo pomposo de lo que significa el nombre, selección chilena, título, el nombre de hoy está... Notable Libertad, ¿no? Fuera, ¿sí? Experimenta mucho en muchos de los casos. Pero este jugador sigue cobrando, Denis. El problema de Libertad, ¿para qué te metí? Claro. Es verdad, el problema de Libertad. No conozco antecedentes de este tipo. 3 partidos, quizás 4, hay que buscar bien. No juega, contrato de 2 años. De alto costo, campeón. Tiene un historial interesantísimo. Y está en el país. Puedo podía decir Marcelo Díaz, y a lo mejor ya volvió, cerró. Saludo para Army en sintonía, Joel. Un saludo para un amigo de Joel, Army en sintonía. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrados en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate de más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Pero la semana pasada ya nació. Sí, y se quería vacunar, el Carrizo se vacunaba, Víctor. Aquí comenta el presidente Ruggilo en Sport 890, comentó que Carrizo no se vacunó simplemente porque fue padre hace 5 días y decidieron con su esposa no vacunarse durante el embarazo, pero llega a Uruguay y se vacuna. Y no puede vacunarse acá lo mismo. El contrato está atado a las vacunas, sin vacuna no viene, y según lo que dice le están preparando un contrato de 6 meses o 1 año como máximo, sería un tiempo corto. Y Carrizo no tiene representante. Y aquí en Paraguay, por ejemplo, no llegamos a hablar con su representante. Para ver si podemos hablar con él o con Carrizo y que la gente de Peñarol, porque si vos esperás que tu hijo, que nazca el hijo,
se respeta. Y le dicen, señora, yo no vacunamos. Su hijo ya nació. Esa misma parte sanitaria puede hacerla acá. Sí. Sí, porque ya hace más de una semana nació la criatura. No quiere jugar acá. Se despidió otra vez, digo. Y por los últimos partidos que hubo Carrizo por Cerro Porteño, vos lo mismo que decir no quiero jugar. No rindió alto en los últimos. Últimamente estuvo bajo, no. Bajísimo estuvo. Uno más partidos. Pero Cerro lo quiere. Pero este último semestre era irregular. Pero Cerro lo quiere, Chiqui lo quiere, está categórico. Ayer dijo Juan José, el técnico. Sí, el técnico. Y Chiqui lo quiere, por eso fue a otra distancia. Y ahora se va a vacunar en Uruguay y no acá porque su hijo ya nació. Aquel central de Cerro que fue finalista Libertadores con Nacional, luego fue a Colo Colo, estuvo 3 o 4 años Cerro entrenando en la reserva. Leonardo Cáceres estuvo 2 años enteros practicando en reserva y él seguía cobrando el salario. Pero no lo de... No, ni imaginar, ni punto de comparación. Es cierto, vale como figura para ser comparada, pero no lo debía en Libertad. Y Leonardo cumplió su contrato y se retiró. Él se dejó del fútbol. Este día es una cifra altísima. Ignacio Ruglio debía la llamada al presidente Peñarol. Y otro Gerardo y un asistente. ¿Quién es el técnico de Peñarol? El Arriera, el ex Sol de América. Y le podemos buscar a la Arriera si estuvo por acá. La Arriera fue ayudante de Peluso y técnico de Sol de América principal. Sí, podemos hablar con la Arriera, a lo mejor te atiende. La Arriera. Carrizo está ocupado, no puede hablar, no quiere hablar, no que no puede. La señora de Belloso, su representante de Carrizo. ¿Vos tenés el teléfono? Cristinciano, Carolina Cristinciano. La señora de... ¿Vos tenés el teléfono de la Riera, querés que te dé? ¿Tenés? Te puedo dar el teléfono si querés, de la Riera. El caso de Carrizo. ¿Qué me mira de Carrizo? Carrizo no es malo. A mí no me convence Carrizo en serio. No es malo. No, a mí no me convence. No se puede. Respeto lo que vos... No puedo hacerle cargo. Yo coincido en esta con... No. Para mí es una buena que se vaya Carrizo. Tema de debate. Se libera un jugador. No se puede lo visto con ellos. A mí me parece que es un partido muy interesante, Carrizo. No, pero de hace 1 año y medio, 2 años. Sí, pero si vamos al caso... El último torneo no rindió nada. Una bancada. Chile, por ejemplo, tuvo una rueda entera sin rendir y acá hablamos de que aquí no es el mejor jugador del fútbol paraguayo. Son momentos. Coincido contigo. A veces los jugadores tienen esos bajones. Y aquí no bajó bastante. ¿Por qué estamos entonces? Sí, pero aquí no, está que sí, que no, que se diga que la vacuna no, embarazo, sí. porque el embarazo de señora duró 2 años. Es el embarazo más largo de la historia. Si vos tenés que repetir, niño, no se puede de cuna. Últimamente ahora pasa de el embarazo más largo que es su hijo. Desde que empezó a ser talqueador, él cambió totalmente. No, fue el embarazo más largo del mundo. No puede ser. Era con todas sus compañeros. Pero ¿por qué esa ironía? Espera, vamos a hacer las cosas. Memoria, Chiche Gerbo. Fastidiado. Cierto lo que dice el niño. Zapaz respondió lo que respondió. Fastidiado ya. Pues para fastidiarse, porque Chiquearse te habrá dicho, Juan José, quiero. No hay otra. Hay jugadores que te dicen no y no. ¿Por qué esa iba, venía, que estaba, que se despidió, que volvía? ¿Y por qué dijo eso Juan José Zapaz? Porque aunque no le guste a Denis Caniza y a el niño Jorge Carrizo, considerado por Arce. Por eso agota instancia. O si no, no. Se hubiera ido ya. Todavía seguimos con Carrizo. Esta es una novela que no termina. Carrizo estuvo a punto de quedarse sin el pan y sin la torta. Esa es la realidad. A Cerro le dio vuelta, no se quiso vacunar. Lo que le iba a pagar ahora Central era el 20% de lo que Cerro le podía pagar. Apareció por obra y gracia de, no sé, del fútbol, de Dios, de lo que sea. El llamado de Peñarol y ahora está para meterse 10 vacunas encima. Porque le va a pagar lo que le iba a pagar Cerro Porteño y en Central no le iba a pagar nadie. Por eso, esa es la realidad. Esa es la figura. Por eso vino hasta aquí Carrizo, después se fue otra vez. Espera. Memoria. ¿Ustedes se partido. acuerdan modestitamente que yo dije que no quería seguir en Cerro? Ya antes de terminar la clausura. Díganos, los primeros días de diciembre. Dijo o no dijo. Sí. A una persona de confianza. Me voy a hablar de una intimidad ya. Por eso yo sé. Habló con él. Y quería irse ya de Cerro. Y yo dije acá. Dije, ¿verdad? Sí. Antes de terminar el campeonato fue eso. No quiere seguir en Cerro. Su deseo juega en Central, pero le ofrecen poquito. No, volver. Niño. El que quiere que siga en Cerro es que guste a vos
o a Denis Caniza, no se manca en términos de decirle, es Arce. Por eso estamos 2 meses después de eso hablando todavía del campeonato. Modestamente claro, había ya dicho, conoce cómo se mueve Cerro, el sistema, todo. Preferible tener a uno que ya conozca, pero después de hacerte tanta novela, creería que García no lo quiere más tampoco. No, y el domingo él ya dijo que se decía lo antes posible, que claro, sí que no. Últimamente ya era muy... antes de terminar el campeonato, dije, porque me contaron, Carrizo se va a ir. Creo que acá estaba Pancho me miró así, se va a ir. Después, ¿cómo que vuelve? Después habla. Después, el propio Juan José, la nota era en Urbana que le hicimos antes de ayer, se refiere a Carrizo. Tampoco es impreciso. ¿Cómo que dice una frase? Una palabra. Que con él o sin él con estamos él o bien. sin él, pero quiere decir que estaba todavía. Claro. Con él o sin él. Hace 2 días Carrizo figuraba. Y para que vos figures, es porque Arce lo quiere. ¿Y qué ocurre en este caso de Carrizo? Incluso él se presentó al club, estuvo 2 días, y allí saltó lo de la vacuna y al final él regresó a Rosario. Arce si le dice a Juan José lo quiero y es de la casa, se tiene que quedar, que no se quiere quedar Carrizo. Ahora dice Vito que se va a vacunar. Sí, según lo que dijo el presidente Rubio de Peñarol. Y bueno. Que ese es el acuerdo, que de hecho el contrato para hacerlo en Peñarol... ¿Por qué no se quedó en Cerro? Porque ese fue un pretexto. Y sí. Incluso dijimos nosotros que según nos dijeron que era un tema religioso. ¿Sí? ¿Por qué ya nos cortan ya y buscan otros jugadores? ¿Por qué me decía sencillo, Arturo? No, pero están ¿por qué me dice a mí? Y vos estás diciendo todo lo que le pasa al jugador. ¿Por qué? ¿Por qué ni me puedes decir? Porque vos sos culpable. Pero si yo soy dirigente de Cerro ya... No, y sí, habló bien en Montevideo, habló el presidente de Peñarol. Entendamos, ¿no? Denis Caniza. Vos sos técnico. ¿Qué pasa, Joel? Yo creo que va a tener cuerpo técnico. En principio ella no estaba, va a venir. Fue papá hace 4 o 5 días, varios temas ahí con él. Para mí es un jugador importante, pero no imprescindible. No, importante, no imprescindible. Varias cosas con él, no es solo... Varias cosas con él. Te voy a pedir un favor, niño, no te enojes conmigo, niño, porque vos sos muy sensible. Presidente del club, con un muy vinculado a Arce con Cerro, de 4 años de contrato. ¿Vos podés creer que esto es una anécdota? Sí, no me parece trascendental. Pero cuando vos tenés un contrato de 4 años con una persona, todo tiene que respetarse. Porque si algo pasa en el camino, puede ser la primera piedra. Yo te dije Carrizo, y vos no me diste bola. No es Arce un técnico de una temporada. Yo también, siendo presidente, le puedo decir, yo te dije que deje a Carrizo afuera y lo dejaste y su rendimiento no es lo bueno. Espera. También lo puede pasar a Carrizo. No, pero acá la relación es diferente. No le va a jugar Denis Caniza. Me extraña el es que le tiene que jugar la directiva. No se puede con él. Es que ¿Cómo Arce... le van a jugar a Arce porque le dije jugar? No, es un técnico cualquiera, Arce. Si era otro entrenador... No, Denis, metete en la cabeza. Creo que 4 años de contrato con Cerro. Por algo le dieron ese poder. Por favor, Joel, lo que dice Juan José Zapá en exclusiva. Porque con el único medio que habló de con nosotros, Gerardo le llamó Urbana, pusimos la nota y pasamos. Por no traer lo que dice en Urbana, Zapá, y dale lectura a Denis. Vos, Denis, sos medio caprichosito, ¿no? ¿Crees que porque el rey como ya te da y nosotros somos que verduritas? Disculpame que te diga. Escuchá lo que dice el presidente. ¿Qué pensás de esto como presidente de Cerro, Juan José? Yo creo que va a tener cuerpo técnico. En principio ella no estaba, va a venir. Fue papá hace 4 o 5 días, varios temas ahí con él. Para mí es un jugador importante, pero no imprescindible. Porque con él o sin él estamos bien. Hay que ser práctico en el fútbol, hay demasiados jugadores. Es que también necesitan una oportunidad, así que si no viene, todo bien, y si viene, ya el técnico se sabrá disponer en qué le puede servir. Así que estamos abiertos a eso, Arturo. Realmente, eso yo no lo decido yo, tengo que apoyar lo que crea el cuerpo técnico y es lo que hacemos en Cerro. Gracias, Joel. Bueno, acá dice todo. Denis, para vos te dedico. ¿Qué te dediqué? Te voy a dedicar. Yo era directivo, esperan. Al principio estaba para no venir, dice. O sea que el jugador maneja, Pipo. Espera. Víctor Villalobos. Denis, escuchá, Denis, por favor.
Pero Arce está quiero, claro. Primero, Gemavi, quiero que se concentre Denny Caniza. Dije, Arce no es uno más en Cerro. Yo no he visto en el fútbol paraguayo este tipo de contrato de 4 años. Porque Cerro tiene que sostenerlo 4 años. 4 años a Arce. Arce se declaró hincha de Cerro, le quiere a Cerro. Vos mismo decís, Denny Caniza, que es el mejor equipo. Sí. Muy bien. Y ahí dice Juan José, depende de Arce. Finalmente era Arce el que le va a decir, bueno, ya está, no lo quiero. Escuchá la parte final y vas a ver que no es un capítulo común. No, es como dice Denny Caniza, te lo digo con mucho respeto. ¿Y cómo sabes si va a rendir? Pues eso no se puede saber. Es Arce el que lo quiere. Pero el club está por encima de Arce, de Zapag, de Carrizo. Es como faltarle respeto ya al club. No, pero Denny Caniza, a mí me extraña de Denny Caniza. ¿Verdad, niño? No sé. No, vaya a pedir porque te quieren decir que está equivocado. Te quieren decir que está equivocado. El deseo de Arce fue tenerlo, pero estaba en la pero espera. El presidente del Cerro dice, poner otra vez. El presidente del Cerro dice, porque Juan José, muy bien, respeta a Arce. Por eso dijo lo que dijo. Si los jugadores, que también necesitan una oportunidad, así que si no viene, todo bien, y si viene, ya el técnico se va a estar a disponer en qué le puede servir. Así que estamos abiertos a eso, Arturo. Realmente, eso yo no lo decido yo, tengo que apoyar lo que crea el cuerpo técnico y es lo que hacemos al Cerro. Y tengo que apoyar, dice. Tengo que apoyar lo que cree el cuerpo técnico de Denny Caniza. Lo que hace Juan José no buscar ruptura. No quiere ruptura. Estamos con Evaristo González, secretario general de Peñarol. ¿Cómo estás, Evaristo González? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, por suerte, ¿cómo están ustedes? Bien, Evaristo, discúlpame que te tutee. ¿Carrizo va a jugar en Peñarol, Federico Carrizo? Ojalá sí sea. Estamos trabajando con ese contrato. Es un jugador de nuestro interés, sin lugar a dudas. Acá hubo un problema que se plantea a través de la vacuna. Arce, el técnico de Cerro, lo quiere tener, lo considera a corta distancia. Ahora se despidió de sus compañeros. Esta mañana Carrizo agradeció la intención de Cerro de contar con él nuevamente y se despidió de todo de la distancia. Y se despidió Carrizo. Y el tema, Víctor, el tema de la vacuna. Sí, señor Evaristo, la condición que él tendría para llegar a Peñarol es que obligatoriamente se vacune, ¿verdad? Bueno, esa parte sanitaria no la estoy manejando, le soy honesto, eso está la parte médica nuestra. Sabemos la situación de él, que está sin vacunarse, pero ese tema sanitario lo están manejando los médicos, viendo a ver cuál es la situación. Sé de que él es papá hace poquito y de que tenían con su señora algo del tema de la vacuna, que era por un tema de que estaban buscando familia y bueno, por suerte tuvieron familia. Porque en Cerro ese fue justamente el motivo, el hecho de que no se haya vacunado, lo que impide su continuidad. Le están preparando un contrato corto, ¿verdad? 6 meses o 1 año como máximo. No, los contratos mínimos acá son de 1 año, ¿no? Por FIFA, cuando es un jugador libre, una cosa es una extensión de un contrato que uno la puede hacer más corta, pero el contrato mínimo de un jugador libre es de 1 año. Y la regla, el técnico lo quiere, pidió él, el mismo. Sí, por supuesto. Sí, claro. Es un jugador que bueno, primero acaba de salir campeón en Paraguay, con muchos minutos, un jugador de jerarquía y que sí, nos gustaría contar con él, esa es la verdad. Habías dicho, Barito, que es redacción de contrato ahora, entonces, ¿podemos decir que está para firmar Carrizo con Libertad? Con Libertad. Sí. No, Libertad de ustedes no. No, yo estaba hablando de Libertad porque tenemos casos muy tiene lindos singulares. colores, Libertad.
lindos colores los de Libertad. Sí. Carrizo, por lo que sabemos, estaría para poder firmar. Estamos negociando detalles de él y de su venida. Y bueno, entonces, sí, ya entiendo, pero las gestiones son formales, podemos decir que en breve podría cerrar con Peñarol. Por supuesto que son formales. Es un jugador que para nosotros es un jugador de mucha calidad, es un jugador que maduro, siendo joven, muy activo, con un pasaje para mí entender exitosísimo sobre el fútbol paraguayo, y es por eso que el técnico fue lo primero. Como te podrás imaginar, hemos tenido una danza de nombres. Nosotros vendimos a Facundo Torres, que juega en la misma posición con Carrizo, y se fue para la MLS. Entonces tenemos una posición ahí que sí tenemos jóvenes y opciones, pero Carrizo es un salto de calidad, sin lugar a duda. Bueno, lo recibió muy bien, y que para Peñarol representa a Federico Carrizo. Evaristo, muchísimas gracias por este tiempo, valoramos mucho, gracias. Como no, un abrazo grande, saludos. Gracias, Evaristo González, secretario general de Peñarol. Mira, de Necaniza. No vamos a discutir, vamos a debatir. Vamos a debatir, sí. Sin discutir. Sí. La Riera, que estuvo acá en Sol. Sí, técnico principal. Técnico principal, lo quiere. Y Evaristo González, el secretario general de Peñarol, tiene elogiosos conceptos para Carrizo. Para Carrizo. Es decir, así como se ve, es un jugador que tiene condiciones. Sí. ¿Le gusta a Denis Caniza o no le gusta a Denis Caniza? Con el debido respeto, Arce piensa igual. Arce piensa igual que la Riera. Y Peñarol tiene muy buen concepto de Federico Carrizo. Yo no sé cómo Denis o el niño. Ahí nomás. ¿Vos me entendés? Sí. Los técnicos les gusta cómo juega. Lo que pasa es que los elogios de ustedes son muy baratos. Muy barato el elogio tuyo. El último campeonato de Carrizo fue paupérrimo. No. Un club grande como Cerro Porteño y Olimpia no se pueden darse el lujo de tener jugadores de vacaciones en su plantel. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Un segundo, se calentó Denis. Me calenté ya. Se calentó Denis. Paupérrimo. No hay calificativo. No, paupérrimo. Barato el elogio de usted, muy barato. Me trata mal y vos. No, exagerado. Si fuera figura en todos los partidos, que hacía goles, ahí sí. Paupérrimo, estamos hablando de un suplente que nunca jugó. Hizo por no pasado, nada. Ahí sí al jugador, si no. Denis, vamos a debatir. Estamos debatiendo. No. Fue uno más montón. Ahí está, bueno. Uno más montón. Está bien que Oigo. No considera que está bien, perfecto. Espera. Capaz que funciona ahí. El hincha de Cerro no sabe que uno más. No. Pero esto no es figura, pero tampoco. Yo mirando el campeonato pasado. No miro hace un año atrás, 2 años atrás. Espera, niño. Yo dije debatir, no dije discutir. Me gustó la frase de la señora Estela, nuestra compañera, cuando dijo en el programa de la mañana acá, vamos a debatir, no discutir. Yo debato, no discuto. Y no, pero Denis Caniza discute. Dijo paupérrimo. Debate. Debate. No. Él está discutiendo la calidad. Acá ya estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo. Para qué Cerro le quiere. Para allá está del torneo pasado, te dije, del torneo pasado. El pensamiento de el Parche Carrozo. Vamos a debatir. Entonces, vamos a ordenar la charla. Cuando yo dije, Arce lo quiere. Claro, creo que entonces, yo tengo una idea de... Parece que yo soy abogado defensor de Carrizo. No es así. Lo que digo es... ¿Por qué Arce lo quiere? Porque le es útil. Vamos a debatir eso. Yo quiero complementar con un dato estadístico de eso. Porque el torneo el año pasado tuvo 36 fechas, apertura y clausura. Y él jugó 28 veces de titular. ¿Cuánto pase goles y cuántos goles hizo? Convirtió 3 goles en el torneo. ¿Cuántos partidos? 3 goles. 3 goles tengo. De 28 partidos. Media punta. Pase goles en 28 partidos jugó Denis. No, y 3 goles no le va a regalar 28 partidos. Bueno, es mucho le regaló. Liliana me entiende muy bien lo que digo. Le regaló. Yo no digo que haya sido la figura de Collante, pero paupérrimo me parece muy exagerado. Estamos discutiendo que Arce no sabe ni medio de fútbol. Yo no sé, pero... Según Denis Caniza, hizo goles
Y le dice Víctor 3 Vidal goles al no Recordman, hizo. Terana, Denis Recordman, no vayan a meterte tus 4 mundiales encima para decir que vos no más sueño, la verdad. Dice Víctor Villalba, ¿cuántos partidos jugó Cerro? 28 jugó. ¿Cuántos jugó él? Perdón, el Cerro jugó 36, 28 de titular en el torneo local. Y en Copa Libertadores ¿Cuántos goles 6 hizo? y 8 jugó Cerro. Pero no, No, se ¿cuántos trata goles? de cuántos 3 goles. goles, poquito 3 goles. goles, No, siendo casi delantero. No. El debate es, Arce lo quiere. Y lo ve útil. Eso es, no, eso es lo malo que estamos pero debatiendo. Aquí, Lo ve aquí influyente en su aquí no estructura. se Pero debate. ustedes como periodistas pueden decir, no rindió, no me gustó. Eso ya es una opinión periodística aceptable y admisible, y hasta pues, si es una opinión, como dice el niño, personal. Lo que estamos discutiendo, y estamos acá hablando del tema, es 28 partidos jugó con Arce Arce. le gustó y que era un jugador que siempre lo tenía en cuenta, pero es gusto de Arce. Claro, Es gusto del técnico, Ah, eso estamos diciendo. A él le parecía Es gusto. Claro. Entonces, para pero Arce, apenas le alcanzó el campeonato a Cerro Porteño. Sí, pero a él le parecía útil. A él, Apenas le alcanzó el campeonato. yo no le veía útil. Para competir a nivel internacional, Carrizo debe de alzar totalmente su rendimiento. Una más quiero agregar. Una más quiero agregar al no vayan a debate. enojarte con No, eso. yo no me enojo, ¿Sabe que jamás. un conocedor del fútbol, no vaya a decir que no conoce, vos también conoces muchísimo, Denis, no estamos discutiendo. Yo quiero aportar nomás. Sí, estás aportando, Ah, Denis. no es. Dice, no veas, querés que diga tu nombre, no voy a decir tu nombre. Vos me decís, jugador diferente, es útil, dice. Y vámonos por las estadísticas. Pero- ¿Cuántos goles hizo Carrizo en el último torneo? No, yo no me voy a ir a pero ¿por hace qué un no? año, A lo hace mejor 2 años. Arce no quiere que haga goles, por eso le traigo a Boselli. Suponte que estaba, disculpame, Media- Denis, suponte que Carrizo se quede, por eso lo va a traer a Moreno Martins, a tu jugador, que estamos de acuerdo, la Pantera. No. Sí. Y si se Porque, queda porque Carrizo, no quiere Carrizo gol. Sí, Y se- para está Arce es bien. tácticamente importante. Sí, no sí. lo considera goleador. No quiere goles con Carrizo. Lo quiere para otra función. perfecto. Denis. Si se queda Carrizo, tiene que rendir mucho más para pretender algo en Pero Copa ¿cuántos Internacional. partidos jugó el En 66? Copa Internacional, aquí le alcanza a cualquier jugador. Nuestros medios locales es muy fácil. A cualquier jugador le alcanza Arturo. no se puede Pero a nivel defender. internacional se le tiene que exigir más al jugador. Y en especial Pega los la jugadores de mesa, Olimpia y Cerro pega la Porteño. mesa, Pego la niño. mesa. ¿Por qué no me entienden? Te entiendo. Dios mío. Yo quiero agregar una cosa más. Estás agregando, pero... Escuchame una Te escucho. En un momento dado hablamos mucho en la primera rueda del clausura pasado de la dupla Morales y Boselli. Jugaron un par de partidos como titulares y en un momento me acuerdo que Francisco Arce dijo que van a tener que cambiar otra vez al 4-4-1-1 y a partir de ahí le dio titularidad a Carrizo hasta el final. Morales jugó por derecha, volante por derecha jugó. Pero Morales ya no fue titular casi en la segunda rueda. Era más bien opción de recambio. Claro, opción de- Y Carrizo fue titular quitando a Morales, porque quiere decir que para el técnico era Ahí útil la te toca, función ahí te tocó a vos. que Carrizo No, cumplía. ahí le tocó a Denis Caniza. Es que la vez pasada- Ahí le tocó a Denis. Espera, Denis. bueno. Y Cerro repunta Vamos a el ver, campeón. ahí te tocó a vos, porque tu jugador, que nadie discute, que tiene condiciones la Pantera, aportando datos, dice Víctor, Carrizo lo mandó al banco a... Y en un momento dado tuvo que elegir y volvió al 4-4-1-1, Carrizo media punta, Boselli de 9. Y Pero a suplente. Morales la vez que le pusieron el torneo pasado fue volante por derecha, no delantero, Víctor. Sí, jugando ahí no con- rinde, Es que Morales jugó con delantero. otro compañero. Bueno, este partido, el primer partido que jugó Cerro, descolló Morales, ¿verdad? Hizo un gol, picó, aguantó. Este partido, Jugó de 9 ahora. y muy bien jugó, a mi parecer. sí. Jugó muy bien. Es su posición natural, no la vaya a poner como volante por derecha y no te va a rendir. Como le puso en esa alineación que vos decís, le puso. Sí, cuando entraba en el segundo tiempo entraba De delantero a ya, jugar delantero, por pero allí. cuando le puso de titular, le puso volante por derecha, ahí no rinde Morales de arriba. ¿Qué te parece? Hola Arturo, saludos a la mesa, está muy lindo el debate. ¿Qué va a hacer vos, sos juego? No, pero... Vos sos un juez. en Aporta parte- algo para mi favor. No, en, Pancho. en parte y en parte. Aporta algo para mi favor, En Pancho. parte y en parte. Yo entiendo y comparto que para el funcionamiento, muy importante para darse el ¿Y por Pachi. qué lo quiere darse? Por- ¿Arce lo quiere para goleador? No. No, ¿Por para qué esa jugó tantos función. partidos? Si vos no jugás 28 o 36, ¿por qué no? No te van a regalar No, el no, espacio no, para 18 jugar. partidos. Va a jugar 2, 3 y después lo va a Ahí, quitar. ahí es una Ah, segunda. Pero ah, no en el se medio. trata de Yo acá. estoy Arce, espera. pensando para Pero ahí medio voy a... internacional. Oye, espera, Denis, yo te pregunto a vos con mucho respeto. Sí. Debatir, escuchar y aceptar las opiniones de los demás. Debatir. Porque si entramos a confrontar, ya no hay debate. Como dice la señora Estela. Si vos ya estás confrontado, no hay debate. Arce, ¿qué concepto se te merece a vos? Chiqui Arce.
Excelente profesional, está haciendo un buen trabajo y creo que va a tener resultados en el futuro con el trabajo que tiene. Pero vos lo respetás, Arce. Sí, totalmente. Entonces voy a eso, 28 o 36. Si lo pone Arce merece respeto. Él sabe por qué. Yo creo que en el futuro Arce va a conseguir un título internacional con Cerro, que es lo que está buscando el Cerrista. El Cerrista ya no quiere más ganar campeonatos locales, quiere ganar campeonatos internacionales. Con Carrizo, el campeonato internacional Cerro. Ahí está. Pero con ese nivel de Carrizo, el torneo pasado no van a ganar ni Copa. No se puede, Copa Coringa no van a ganar. Tiene que alzar de rendimiento, Arturo. Tiene que alzar de rendimiento, si no van a ganar nada. Es la maravilla, Denis. Yo dije Carrizo es una maravilla. Yo dije, veo. Es buen jugador. No niego. Excelente jugador. 36 tiene la confianza de Arce, dijo Juan José, vamos a agotar instancia. Lo dijo el presidente hace 2 días. Ahora y que diga lo que quiera. 28-36, perfecto. Pero también hay una estadística. ¿Cuántos de esos partidos terminó completando los 90? Sí, eso es cierto. Porque Carrizo es un jugador que te juega 70 minutos y después el primer cambio. ¿Y después? Pero si vamos al caso, Boselli siempre fue cambiado. Otro, vamos más. Porque Recalde acá es suplente. Y hoy va a jugar seguramente por una cuestión táctica. De visitante, de titular. Perfecto. Por tu jugador, Paiva. Pero con ese criterio Recalde hace banco en Olimpia. Con ese criterio el Pollo Recalde es banco. Y después vamos a jugadores comparados. Respondeme lo que te pregunto. El Pollo Recalde es suplente en Olimpia. Y después... ¿Y por qué es suplente en Olimpia? La vez que entró el torneo pasado, que fue hace poco, no hace 3 años como dice Víctor, que ganaron 3, 4 torneos, el torneo pasado nomás, no rindió la vez que jugó. Recalde, Willy, Alejandro Silva. Perfecto, pero yendo a lo de Pachi. No, yo te pongo el ejemplo. Vamos a hacer voy a debatir y te voy a refutar lo que vos decís. Veniste cancherito, muy canchero, cancherito. Y le pregunto a Víctor, ¿y cuánto partido completó? Vino con el discurso hecho. En su mente, Pancho, no fue ningún distraído. ¿Cuánto? No. Espera, aguantó todo el partido, espera. Y ocurre que yo le pregunto a Pancho, ¿Recalde cómo está en Olimpia? ¿Hace cuánto no es titular? Y yo puedo ir a un ejemplo del mismo club. Nos desmayamos todos por Robert Morales, y Robert Morales era suplente en Cerro, si vamos al caso de la suplencia y la cantidad de minutos jugados. Es un jugadorazo Morales, pero es suplente entonces en Claro, Cerro. porque Carce no quería modificar su sistema táctico. Sí, yo lo entiendo. Con un solo delantero jugado. Pero hartó el tema de Carrizo al hincha. Al hincha no tiene nada que ver. El hincha es hincha. El hincha es hincha. El hincha no decide. Pero a Zapal también no me así, por eso digo que ayer, por eso hartó, porque dice, es un buen jugador, perfecto, pero no es... A Roque Santa Cruz, no es Messi. No es Neymar, no es Messi. La hinchada de la Olimpia le mandó a la mierda en un partido que se da la vuelta. Pero se están desviando porque nadie dijo que es Messi. No parece que a mí es lo máximo que se hace robar. Se hace robar, que se va a Rosario, que no sé qué. Que sí, ahora está para Peñarol. Vos, frágil memoria. Vos sentado ahí. Y Víctor tiene raro que Niño no aparece en la jugada. Niño está... Para mí... Espera. Si era Claudio Aquino era diferente la discusión. Pero a Claudio Aquino está crucificado más o menos. ¿Cuánto te dije en esta mesa que Carrizo se iba? Antes que termine el campeonato. 5 meses. No. Atrás. Fines de noviembre habrá sido. Fines de noviembre. Víctor Vidiala se acuerda muy bien. Antes de las 2 últimas fechas. Hice cargo de lo que dije. Y dije, Carrizo se va. Y eso ya sabía por una cuestión de ánimo y emotivo. Hay que dejar que se vaya. ¿Para qué le tenés? Al que se quiere ir. Yo me fui un rato del programa porque ya está el vuelo. El vuelo ya está. Ya está el vuelo. ¿Vos no viste anoche lo que puso él? Por eso me borré un ratito. Porque sí, señor. Está stalkeando. Y la duda es, lo que me dicen es que ya salió el vuelo. La duda que tengo es si ya salió de Belo Horizonte y ahora estoy cruzando datos. Ya está el vuelo. Podemos ir cruzando. Lo que me queda la duda es si ya salió el vuelo de Asunción a Belo Horizonte o el vuelo de Belo Horizonte a Asunción ya salió. Pero me dijo el vuelo ya salió. Y por eso le pregunto, ¿de dónde a dónde ya salió el vuelo? Ya Moreno Martins está en camino. Cada vez. Hoy es miércoles M de Marcelo Martins Morelos.
Marcelo Moreno Martins. Pero ayer publicó la canción esa de ese famoso compositor. Sí, ayer subió nuevamente. O a la noche, a las 11:30, 12. Horizonte Azul. Horizonte Azul. Anoche. El cristiano, ¿verdad? El cantante. Sí, pero hay dos versiones, pero una... No, hay, tiene un estilo de... ok. Sí, gospel. Voy a ver si me voy a responder otro mensaje. El vuelo ya se llama no sé si ya se ve aquí. Alex Zurdo. Es un artista puertorriqueño que canta rap cristiano. Niño Jorge. Ayer cerca de la medianoche subió eso. Sí. Con las letras. Con las letras y todo. ¿Por qué siempre a esa hora? ¿Y ese es el horario? Yo ya me duermo a esa hora, yo no puedo estar stalkeando allá. Esta es la hora de la nostalgia. Ya duermo. Entonces ya pusiste que viene para acá. Ya, de que viene para acá, lo que me queda lo voy a decir ya está, pero podemos poner, sí, claro. Estoy buscando en... La señora también ya subió una historia, me dice. Mañana pues, ¿verdad? Pinta de que le va la señora. No la despedida, ahí con la música. Debes tener fe, es luz en tinieblas, es la esperanza y Él va contigo, a tu lado está. Ahí está, y la imagen de fondo de Marcelo Moreno Martins con la hija, despidiéndose del Cruzeiro. Muy bien. Mira qué metrejón tiene el niño. Es la novela. Totalmente de acuerdo. ¿Y la figura, man? Yo no me acuerdo de un jugador así que te ha creado tanta expectativa como Moreno Martins. Bueno, vamos a poner punto final porque ya es muy largo. Hoy juego limpio. Carrizo. Sí, hablamos con Quique Landela, comenzó el programa. Este lo vio. ¿Qué sale? Un jet. ¿Sabes de quién es? ¿Y dónde te marcas esta hora? Está en tierra. ¿Sabe de quién es? ¿Ya llegó a Asunción? No, está allá. ¿Sabe de quién es? En tierra de de quién es? por eso. No, tengo una idea. No sé. La familia Bogarín. La familia Bogarín, socio comercial de Petenquil. ¿Sí? Son los dueños de Automotor, para que vos sepas. Tenía una relación comercial, lo tiene Petenquil con los Bogarín. Entonces, este avión es el que lo busca, es un jet. Qué lindo. Ese que lo busca. ¿Todavía no salió? No, está en tierra. Los rasgos, ¿verdad? ¿Dónde te sale el tipo de jet? Cuando... Learjet 45. Hay un especialista, ya no tengo que llamar. ¿Quién? Un especialista, un oyente. Iba a ir un bimotor a buscarlo. Iba a ir un bimotor a buscarlo. ¿Se entendió? Y ahora fue el jet a buscarlo. Y te digo de quién es el avión, porque ya me están poniendo. Qué lindo. ¿Vos me entendés, Luis? Sí, señor. Entendemos entonces. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza en Igeo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Por eso te digo, ese ayer, Pancho, dice, fueron a buscarlo, pregunto yo, Moreno, vuelo ya salió de acá, sí, dice. Y esa máquina que vos tenés que ya llegó, el vuelo ya salió, esa, ratifica, corrobora incluso lo que dice Pancho, porque ya salió acá el vuelo al radio. Sí. Y bueno, eso no, ya salió, sí, ya salió el vuelo, ya llegó a... Está en tierra. Está en tierra en el aeropuerto de Belo Horizonte. Está en tierra en Belo Horizonte. Va a tener que disponer la hora en que sale. ¿Cómo está el clima en Belo Horizonte, niño? 5 días seguidos. Ahora sí, sigue. ¿Se calma un poco? Ahora mismo. Mucho, llueve. ¿Querés saber cómo está? Sí. A ver si sale. Listo, Denis. Te voy a mostrar, abuelo, cómo está. ¿Querés saber cómo está? Sí. Bueno, muy bien. Chubascos débiles. Chubasco, entonces sale el avión. Chubascos va a salir. Humedad 91%, 22 grados la temperatura y con un jet, un chubasco es... Ahí está. ¿Querés todo el tiempo? Ahí tenés todo el tiempo. 23 grados. Belo Horizonte. ¿Cómo está el tiempo? Así está, todo está feo. Okay. Ahí te estoy mostrando ya el panorama. Sí. ¿Qué es lo que mirá, Luis? Vendé porque está en el otro estudio.
¿Necesitas conexión de internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1000 millones y salen sí o sí, 50 premios en efectivo y 2 Peugeot 208, pedí CNT Cheporemoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo de La Sobera, que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAG, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447, visitanos en Mariscal López, esquina Pique Cerú, Fernando de la Mora, zona norte, DLS Motors S.A. Hola. La gente se prendió al debate de Carrizo en el WhatsApp. 0982-666611. Sí, leo los primeros comentarios. Si de parte de Carrizo hay poco interés de continuar en Cerro, ¿por qué se insiste tanto en él? Tendrán sus motivos, dice. Estoy con Denis, dice otro comentario. Carrizo jugó porque no tenía otro. Luego otro comentario. Por lo visto el COVID llevó por completo la memoria del récord. Preguntan, o sea, comentan aquí en este caso. Otro comentario. Podemos hablar de Olimpia, ya están hablando de Cerro desde las 11:30. Saludos de Florida, en realidad empezamos el programa hablando con Landaya. La señora de Carrizo es la que no quiere quedarse acá. No es él tanto, la señora quiere más salir. Seguimos. Y otro comentario, este más bien para Jorge. Pareciera que la señora de Moreno Martín lo que va a jugar en Cerro, según el niño Sosa. Ya nos tienen los huevos llenos con su señora, dice otro comentario. Pero gracias a eso el ejemplo de Carrizo es fundamental. Que la señora ya no quiere estar. Ahora dice que es la señora. Y por eso es fundamental en la vida del jugador. La señora, la novia, la esposa. La familia. La familia. El caso de Boselli. Boselli se fue a Estudiantes porque la señora no quería irme aquí. Ya que estamos en momento Teleshow, voy a decir ya eso también. Boselli se fue a Estudiantes. Teleshow. Y sí. Momento Teleshow. ¿Por qué Boselli se va al Paraguay? Porque la señora ya no estaba más cómoda en el país y quería ir nuevamente a la Argentina. Él alegó una situación familiar, pero era por la señora. Ahí está. Un detalle no menor. Que parece poco, pero que muchas veces uno no decide solo. Eso influye, eso como no va a influir. Por eso. Es la familia. Por eso tenemos que seguir a la señora y tenemos que ver los estados. Pero vos le haces caso a lo que te digo. No, pero explicamos nomás un poquitito. Por ponerlo se molestó el niño. Ponerlo a lo que dice el niño. Dicho de paso, hay otro jugador que dejó de seguirle a la señora, que no voy a decir porque si no va a aparecer ya. Un jugador que dejó de seguirle también a la señora, borró fotos de la señora en su cuenta de Instagram. Sí. ¿Qué es lo que es tu vida, niño? A ver, ¿qué es eso? A vos te encanta. No, y ahí vamos a comenzar a una nueva historia, pero después de Moreno Maíz parece que hay otra. Ayer comenzó a borrar la foto de señora, ya no se sigue ni así. Un conocido jugador también, pero capaz que una nueva novela a través de él. ¿Por qué no utilizar tu tiempo, niño, de irte a jugar en el parque, a irte al shopping? ¿Quién es? Otra vez. Sí. Pero qué programa hermoso a lo que llegamos por culpa del niño. Ahora, después del amor, otra vez, el amor y el odio. Por lo menos dejaron de seguirse otra vez. No sé si es por o es marketing también. ¿Cómo se llama lo tuyo? Estalqueo. Quiere decir que el niño presidente del ciclo que va por 7º año es estalqueo. Talqueador. El jugador en cuestión. Pero por ahí mañana se empiezan a subir fotos, entonces vamos a dejar un. ¿Y vos te fijas cómo talqueador eso? No, sí me pasaron el dato. Fíjate este detalle, me decían y mire. Y coincidentemente sí ya no se sigue. O sea que cuando ya no se siguen es que ya no se quieren más. Y se tiran en directa y no sé exactamente qué significa no seguirse o borrar fotos. Le dejó de seguir. Le dejó de seguir o tenían fotos y se borran las fotos. No sé, interna allí de la pareja. Ya cada uno sabe. Pero así va a ser, niño. Y va a ser, sí. Parece poco, pero a la verdad influye mucho en el rendimiento del futbolista o de los jugadores. Esta es la señora de Pachi Carrizo. Lo que estamos discutiendo es decisión de Arce. Él lo quiere. Sí. Arce lo quiere. Dijo Víctor Vidal, acá está, el 36 jugó 28. Después sale Pancho y como ya venía con el libreto bajo el brazo, digo, yo voy a decir, y él terminó, ¿cuánto bueno terminó su partido? Morales vino y fue suplente. Sí.
hasta que pasó lo que se pasó. Boselli no completaba. Y ahora con la llegada de Moreno vamos a ver si sigue siendo titular Morales. Claudio Aquino, el abrazo con Chiqui Arce, porque el respaldo que le da Arce a Claudio Aquino. Claudio Aquino tuvo sus picos altos y bajos. Por eso lo abraza Aquino en el gol, diciéndole, ¿me comprendés? ¿Cierto? Por eso es abrazo. Es que un jugador, Arturo, en Cerro Porteño y en Olimpia no pueden tener picos bajos, siempre tienen que tener picos altos. Pero por eso son equipos grandes, el club no le pueden inspirar a los jugadores. ¿Me entendés? O sea, eso es en la teoría, pero en la práctica otra cosa. Sí, claro, en la práctica no. Es imposible que un jugador que no tenga al altísimo nivel. No, porque Denis Canizza rindió todo, no quieren todos, que todo no. rinda. Y ese mensaje que está tirando vos. Y por eso estamos como estamos. Mundial, y que sí, pero el año pasado las copas que los clubes paraguayos disputaron fueron malísimas. Pregunta en la mesa. Claudio Aquino llegó a ser un jugador fundamental en Cerro. Sí. Y tuvo picos bajones fuertes. Casi una rueda. Sí. Sí, aquí Jorge hablaba incluso del tema de ser suplente en un momento. Sí, varios partidos. Boselli vino como el definidor de Cerro. Una vez nos entrevistamos y llantó. Defendió sus derechos cuando dijo, mis estadísticas hablan de mí, dijo. Sí, 296 vos le podés decir, pero un goles. ratito, Mauro, puede ensuciar la nota, estropear la nota. Si yo le decía, pero eso que vos sois estadística, hablemos de tu presente. Hasta luego me iba a decir. Me dice, ¿y por qué no le dijiste? Porque yo le acepto la entrevista, habló de su estadística, ¿quién puede discutir los goles que hice? ¿De esta cantidad de goles tengo? Dijo Boselli. No terminaban los partidos en Cerro. Y algo más con dedicatoria para Denis Canizza. Con dedicatoria. En la administración Zapac, cuando Raúl era presidente, el primer jugador que acordó continuar fue Boselli. O miento. Un año más de contrato. Sí. Agrego lo que dice el niño, la señora se quiso ir, pero no siguió en Cerro Boselli. Y fue el primer jugador que anunció que seguía. O miento. Sí, había arreglado. Para que él diga sigo, es porque Arce considera que sí, que vale. O si no, y Boselli no fue el goleador de Cerro. ¿Cuántas goles pifiaban en la boca del arco? Después se convirtió en asistente. El tema es que nadie da la seguridad que vos puedas rendir en Denis Canizza. Todo parejo. Yo pregunto en esta mesa y no encontré